Recording in progress. Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida ahí a todos los senadores, senadoras que nos acompañan, a Maísa Rojas, Pilar Moraga del CR2, que nos han acompañado en todo este debate respecto a la Ley Marco de Cambio Climático, y también a los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente, veo ahí a Pedro Pablo Rossi y Paulina Sandoval junto a Carola Urmeneta. Así que muy bienvenidos, y saludar por supuesto a Magdalena y María Fernanda, que nos apoyan desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Estimada Magdalena, ¿tenemos cuenta? Magdalena. Presidenta, hoy día no hay cuenta, perdón. Muchas gracias. Entonces, no existiendo cuenta, yo sí quiero solicitar a la comisión que en el marco, en algún minuto la próxima semana, convoquemos a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque hay informes de la Contraloría que a mi juicio deberían tomar toda nuestra atención, no solo respecto a la industria de la salmonicultura, sino también que en general los procesos de fiscalizaciones, o sea, hay un 44% de las denuncias que finalmente no hay fiscalizaciones, y por lo tanto no hay seguimiento, y por otro lado también hay que ver qué pasa con la Tesorería General de la República respecto también si se están cobrando algunas multas o no. Entonces creo que tenemos un déficit importante respecto a los procesos de fiscalización en el tema del medio ambiente, y que es contrario también a lo que hemos escuchado en otras exposiciones a la Superintendencia de Medio Ambiente en esta comisión, donde cuando vimos el tema acuícola, la información era bastante optimista respecto a los procesos de fiscalización. Entonces, además creo que hay una contradicción que sería muy bueno despejar. Senadora Allende. No, manifestar completamente de acuerdo, y yo solo invitaría también a la Contraloría para que explayara bien esto que leímos todos los medios, que nos llamó mucho la atención, y por eso lo comparto, Presidenta, porque es muy grave, efectivamente, si la superintendencia no está cumpliendo su rol. Es la única entidad que fiscaliza. Para nosotros es fundamental, hemos tratado de hablar del presupuesto, aumentarle los presupuestos para que tenga más fiscalizadores. Exacto. La importancia que tiene, por lo menos, que cumpla ese rol es esencial. Y si fuese verídico o lo reconfirmara la presencia de la Contraloría o del Contralor, creo que sería muy importante para ver qué medidas podemos tomar o sugerir como comisión. Ok. ¿Adoptamos el acuerdo entonces? Sí. Ok, se acuerda. Presidenta, Magdalena. usted mencionó a la tesorería para ver cómo va el cobro de las multas. También invitamos a la tesorería. Sí, Ya. sí, le sugiero que porque eso va a ser bien acotado. Perfecto. Esa era mi Pero en pregunta. otras áreas, en la área eléctrica, efectivamente eso también se confirmó. En el tema sanitaria, que es una solicitud que hice yo a la Contraloría hace un tiempo, también es parte de los lamentables escenarios que tenemos. Entonces, a veces la noticia es se sancionó, pero finalmente no. Si la sanción es igual a una multa, tampoco tiene una expresión. Acordado eso, vamos a continuar con la revisión de las indicaciones de la Ley de Marco Climático. Nosotros la semana pasada habíamos alcanzado a revisar la indicación 748, y esa quedó pendiente, pues en tanto había una moción parlamentaria encabezada por el senador Durresti, que varios de nosotros hemos patrocinado, y que en el fondo recogería las indicaciones, un poco el contenido en general, el contenido de esa moción parlamentaria. Así que, Magdalena, si nos pone al día ahí con la indicación 748, por favor, y continuamos revisando. Presidenta, son un grupo de indicaciones, desde las indicaciones 748 a las 755, que obligan a las entidades financieras y a las regidas por el decreto ley 3.500 a entregar información relacionada con el clima adjunto a su estado financiero. Pero en realidad la moción que presentaron los senadores de la comisión es bastante más restringida que lo que proponen las normas de la
las normas de la mesa técnica. Eso es lo que yo le podría señalar. Y ya las indicaciones fueron leídas, si quieren las leo de nuevo, no sé. Yo lo que les pediría, porque esto se lo encargamos también que se revise en la comisión, en el equipo técnico, y ahí también era importante la opinión del senador Durresti, que algo nos adelantó en la antesala, pero él se excusó porque tenía en paralelo otra actividad. Entonces, ahí les puedo decir que no sé si la comisión técnica que abordaron con los asesores, particularmente el senador Durresti. Yo soy de la idea que efectivamente que ha incorporado la ley de cambio climático. Carolina, ¿no? ¿Quién está? Presidenta, sí. Carolina, tiene la palabra. Contarle que efectivamente lo revisamos en la mesa técnica y pudimos corroborar que estábamos incorporando gran parte de los temas de la moción presentada, y ahora Pedro Pablo va a presentar la propuesta que habíamos trabajado, que considera 3 artículos nuevos. El primero que va a mostrar Pedro Pablo tiene que ver con las indicaciones 748 a las 751 de los senadores Allende, Bianchi, Órdenes y Girardi, y nuevamente indicaciones de estos senadores, que lo nuevo es establecer la obligación de un informe de inversión climática que establece que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informará anualmente respecto de los proyectos de inversión pública evaluados a través del Sistema Nacional de Inversiones al Ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Sobre la base de esta información, el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto, desarrollará un reporte que dará cuenta de la inversión climática con especial énfasis en adaptación, y este informe será parte del reporte de acción nacional de cambio climático que se establece en este mismo proyecto de ley, y será presentado sobre la base de metodologías y taxonomías climáticas reconocidas a nivel internacional. Este nuevo artículo, como decía la secretaria, incorpora, ¿cierto?, las indicaciones que se habían realizado y también los objetivos principales de la moción parlamentaria. Por lo tanto, la mesa técnica propone para la consideración de la comisión. Senador, presidenta, está sin micrófono. Silenciada, presidenta. Muchas gracias. ¿Qué haría sin ustedes? Pasa muy a menudo. Sí, sí. Aquí les planteaba que como el tema era el informe de inversión climática, y eso está en una moción parlamentaria, al menos mi opinión es que lo recojamos directamente en la ley de cambio climático. Lo que hemos hablado hoy día muy brevemente con el senador Durresti, él estaría de acuerdo. Yo creo que sí es importante que quede en la historia de la ley la existencia de esta moción, de su autor y quienes la patrocinaron, y que, dado estas indicaciones, evidentemente va a quedar recogida ahí. Eso es lo que les propongo, y les ofrezco la palabra sobre este artículo nuevo que propone la mesa técnica y que recoge varias de nuestras indicaciones. Y si es así, lo colocaría en votación. Yo lo colocaría en votación, presidente, porque creo que recoge todas las inquietudes que teníamos y creo que está bien que quede en esta ley de cambio climático, de ley marco. Estamos de acuerdo entonces. En votación, Magdalena, por favor. Muy bien. Senadora señora Allende, ¿cómo vota la persona? A favor. A favor. A favor. Gracias. Senador Durana. Senador Durana. No está conectado, senador. Ahí está. Sí, ahí está, ahí está. Lo ve. Estoy conectado. Siempre estoy, pero no estoy. A favor. Gracias. Señora presidenta. Voto a favor. Bien, se aprueba la proposición de artículo nuevo de la mesa técnica y en consecuencia quedan recogidas
Las indicaciones 748, 749, 750 y 751. Aprobada la verificación. Ok. Continuemos entonces con las indicaciones del 752 en adelante. También hay una propuesta para ella, para estas indicaciones. Gracias, Magdalena. Le voy a pedir al Ministerio de Medio Ambiente que le dé lectura y haga los comentarios pertinentes, por favor. Por su intermedio, Presidenta, efectivamente acá tenemos una propuesta de 3 artículos nuevos que se incorporan en los sistemas de la CMF y de las administradoras de fondos de pensiones principalmente para incorporar el cambio climático, que es lo que solicitaban estas indicaciones. Específicamente, el primer artículo nuevo reemplázase el inciso primero del artículo 10 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores por el siguiente. Artículo 10. Las entidades inscritas en el registro de valores quedarán sujetas a esta ley y a sus normas complementarias y deberán proporcionar a la Comisión y al público en general la información exigida por esta ley y por la Comisión de conformidad a una norma de carácter general emitida por esta última. Dicha norma deberá exigir a lo menos información referida a los impactos ambientales de cambio climático de las entidades inscritas, incluyendo la identificación, evaluación y gestión de los riesgos relacionados con estos factores, junto a las correspondientes métricas. La Comisión deberá especificar la forma, la publicidad y la periodicidad de la información a entregar por parte de las entidades inscritas, la que al menos será anual. En la elaboración de la citada normativa, la Comisión considerará estándares o recomendaciones nacionales o internacionales sobre la materia. En este caso, lo que se está haciendo entonces es establecer que todas las entidades que reportan a la Comisión de Mercado Financiero deberán reportar de manera anual al menos, y esa información será pública. El siguiente artículo que se agrega corresponde a agregar la siguiente oración final en el inciso 48 del artículo primero de la Ley 20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, pasando el actual punto aparte a ser un punto seguido. Y ese punto es: a su vez, las mencionadas políticas deberán incluir la información que la Comisión para el Mercado Financiero exija mediante norma de carácter general, la cual deberá requerir a lo menos la forma en la que se incorporan factores ambientales, en particular, información referida a los impactos ambientales y al cambio climático en su estrategia, gobierno corporativo, gestión de riesgo y decisiones de inversión y diversificación. Para estos efectos, la Comisión considerará estándares o recomendaciones nacionales o internacionales sobre la materia. Esto de manera de reafirmar los contenidos que debe tener la información que reportan las entidades. Y por último, un tercer artículo nuevo que contempla que se agrega la siguiente oración final al inciso tercero del artículo 50 del decreto 3.500, que establece un nuevo sistema de pensiones pasando el actual punto aparte a ser punto seguido. Adicionalmente, dicha norma deberá exigir como materia mínima incorporar en las respectivas políticas la forma en que las administradoras incorporan factores ambientales, en particular información referida a los impactos ambientales y al cambio climático, en su estrategia de gobierno corporativo, gestión de riesgo y decisiones de inversión y de diversificación. Para estos efectos, la superintendencia considerará, lo mismo que en los casos anteriores, estándares o recomendaciones nacionales o internacionales sobre la materia. Acá destacar que quedan entonces en estas 3 niveles incorporada la información financiera respecto a los impactos ambientales y de cambio climático, y destacar que se incluyen todas las decisiones de inversión y de diversificación de las carteras. Por lo tanto, ahí se está incorporando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos que realizan estas entidades y cómo contemplan el cambio climático y sus impactos en las inversiones que se realizan. Esa es la propuesta que se trabajó con la mesa técnica. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre el punto. Gracias, Carolina. Bueno, yo creo que estamos más o menos, Presidenta, en lo mismo, en el sentido que recoge las inquietudes que teníamos y nos parece súper importante, digamos, que se incorpore lo que tiene que ver con el registro de valores, en fin, y todo lo que aquí de alguna manera nos ha
preocupados, la información para la Comisión del Mercado Financiero, todo esto que de alguna manera sería bastante novedoso y que quede como tal incorporado en esta ley marco. Yo creo que es bien importante, tal como ha sido recogido, creo que de alguna manera efectivamente incorporó todo lo que teníamos como inquietudes y la necesidad de que esto quedara efectivamente establecido como tal, de manera bien específica. Así es, gracias, senadora Allende. Yo creo que recoge bien las indicaciones presentadas. Me parece también que es un punto importante a destacar en lo que va a ser la futura ley de cambio climático. Y si no hay más comentarios, no sé si el CR2 quiere señalar algo o esto también lo vimos al final de la sesión anterior. Sí, perdón. Yo creo que... Senadora. Perdón. Porque además creo que es importante incluso la referencia que se hace a la ley, al decreto ley 3500, porque creo que es bien importante también saber cómo los administradores incorporan factores ambientales. Esto es algo bastante novedoso. Por supuesto, no hemos sacado una reforma a las pensiones. En el futuro esto se verá, sea en la convención, que es lo más probable, como sea, pero incorporemos, creo que es realmente un gran avance, porque nosotros necesitamos saber qué criterios pueden tener y la necesidad de que vayamos estableciendo que las administradoras puedan ir incorporando criterios ambientales, digamos, su estrategia, tengan más conciencia de los riesgos, digamos, de inversión o lo que signifique en términos ambientales, estoy hablando por eso. Así que creo que, y tener en consideración estándares tanto nacionales como internacionales, creo que puede ser muy relevante, algo bastante más novedoso que hasta ahora nunca se ha incorporado. Así es. Vamos a colocar en votación entonces los artículos ahí. Magdalena, en votación, por favor. Gracias. Como dijo la señora Presidenta, en votación los artículos propuestos por la mesa técnica. Senadora Allende. A favor, Magdalena. Gracias. Senador Burana. A favor. Muchas gracias. Presidenta. Voto a favor. Muchas gracias. Quedan aprobados los artículos propuestos por la mesa técnica y aprobar con modificaciones las indicaciones 752, 753, 754 y 755. Me parece que correspondería continuar con los artículos transitorios ahora, antes de volver atrás con algunos artículos que están rezagados. Exacto. El artículo primero transitorio sobre la estrategia de cambio climático a largo plazo. Pongámoslo en pantalla, Carolina, en la página 60 del último comparado, el tomo quinto. El artículo primero transitorio señala que la primera estrategia climática de largo plazo deberá elaborarse conforme a lo establecido en el artículo quinto en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley y deberá ser actualizado el año 2030. Las indicaciones propuestas son las 842 y 843 del senador señor Allende y señor Bianchi, señora Órdenes y señor Girardi, para incorporar la siguiente oración final. Deberá ser coherente con la contribución determinada a nivel nacional y fijarse conjuntamente con ella. Ese es el tenor de la indicación presentada. Muchas gracias, Magdalena. Voy a dar la palabra al Ministerio de Medio Ambiente porque entiendo que hay una propuesta ahí de la mesa técnica del CR2. Sí, señora Presidenta, por su intermedio, buenas tardes. Efectivamente, que hay una propuesta de la mesa técnica que dice relación con rechazar las indicaciones, atendido que la vinculación entre la estrategia climática a largo plazo se encuentra recogida mediante las modificaciones que se introdujeron al artículo 5 del proyecto de ley y al artículo 7 relativo a la estrategia de la ANDC respectivamente, donde se establece un mecanismo de actualización de la NDC y consecuentemente un mecanismo de actualización de la estrategia climática a largo plazo. Y por lo tanto, esa vinculación a la que hace referencia la indicación ya se encuentra recogida en los literales ya mencionados, por lo tanto la propuesta es rechazarla considerando que ya se entiende que esas modificaciones ya se realizaron. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? No lo colocamos en votación. En votación, Magdalena. Ya, en votación
las indicaciones señaladas, las cuales, como dijo la asesora jurídica del Ministerio, ya están recogidas. ¿Cómo vota, senadora Allende? A favor. A favor de la propuesta de la mesa técnica. Sí, a favor de la propuesta de la mesa técnica. Está por el rechazo. Senador Durana. A favor de la propuesta de la mesa técnica. Gracias. Senadora, presidenta. Perdón. A favor de la propuesta. Muchas gracias. Las indicaciones. En consecuencia, las indicaciones 842 y 843 quedan rechazadas. ¿Y por qué no quedan rechazadas? El artículo segundo transitorio señala que los planes sectoriales de mitigación y o adaptación deberán elaborarse en el plazo de 1 año, contado desde la publicación de la estrategia climática de largo plazo. Su inciso segundo dice que los planes sectoriales de adaptación y anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley deberán ser actualizados en el plazo de 2 años, contado desde la publicación de la estrategia climática de largo plazo. Las indicaciones 844 de los senadores señora Allende y señor Bianchi y 845 de la senadora señora Orden y del senador señor Girardi es para agregar un inciso segundo del siguiente tenor. Los planes sectoriales de mitigación y o adaptación deberán ser coherentes con el cumplimiento de las metas intermedias contenidas en las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas en los años 2030, 2040 y 2050. Eso es, presidenta. Gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra a la mesa técnica, Paulina. Sí, señora presidenta, por su intermedio, acá hay una razón similar a la de las indicaciones ya revisadas, en el sentido que la propuesta de la mesa técnica es rechazar, en el entendido que esta vinculación entre los planes sectoriales de mitigación y adaptación y la NDC actualizada, asimismo con la estrategia actualizada, ya se encuentra en las modificaciones que se introdujeron al artículo 5 y al artículo 7, y por lo tanto esa vinculación a la cual hacen referencia las indicaciones propuestas ya se encuentra recogida. Muchas gracias. Aclarado eso, se ofrece la palabra, si no lo colocamos en votación. Gracias. Senadora Allende. A favor. Senador Corona. A favor. Presidenta. Voto a favor la propuesta. 3-0 la propuesta de la mesa técnica en orden a rechazar las indicaciones y mantener el artículo como estaba aprobado en general. Enseguida, sí, nos tenemos que ir a la indicación 846, pero hay una propuesta anterior del Ministerio, antes de ver la indicación 846. Hay una propuesta para el artículo tercero transitorio. Tercero transitorio, sí. Sí, acá, señora presidenta, por su intermedio, Paulina. Efectivamente, claro, acá hay una propuesta de la mesa técnica al artículo tercero transitorio que se refiere a el plazo en el cual se tienen que dictar todos los reglamentos que contempla la ley, que es 1 año contado desde su publicación. Pero de manera de hacernos cargo de varias indicaciones relativas a o relacionadas con la cantidad de reglamentos que contempla el proyecto de ley, se establece, o se hace esta propuesta para consideración de la comisión relativa a que los reglamentos se puedan agrupar en uno o más cuerpos reglamentarios, siempre que sean dictados por el mismo ministerio y que regulen materias afines, y esto de manera que digamos que no es necesario dictar un reglamento por cada una de las materias, sino que estos se puedan acumular, por ejemplo, como lo que pasa con los instrumentos de gestión de cambio climático, por lo tanto se podría acumular reglamentos relativos al procedimiento de elaboración de la NDC, de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, etcétera, y así con varios otros. Y adicionalmente se propone señalar que es sin perjuicio de sistemas de información que actualmente están en funcionamiento pueden seguir funcionando hasta la dictación de los reglamentos. Es impresentable que nosotros estaríamos apoyando un candidato. Entonces, la finalidad... Senador Durana tiene el micrófono abierto. Ya lo cerró. Sí. Ya, ahora está bien. Hablando de la elección. Entonces,
la finalidad de este último inciso sería precisamente esto, permitir que sigan aquellos órganos que actualmente están en funcionamiento, que sigan en funcionamiento mientras no se dicten los reglamentos de acuerdo al contenido que está establecido en el proyecto de ley, de manera de que haya digamos que haya una transición más fluida entre lo que actualmente se está, o el actual funcionamiento de esos órganos, como ocurre, por ejemplo, con el ETIC, que es este órgano interministerial. A una vez cuando ya se dicten los reglamentos y puedan entrar en régimen de acuerdo a los contenidos y los requisitos que establece la presente ley, o el proyecto. Muchas gracias, Paulina. Se ofrece la palabra sobre este artículo tercero, transitorio sobre los reglamentos. Yo entiendo que esto es un tema casi de funcionalidad, de mayor, Sí. porque tiene varios reglamentos. Entonces, si se pueden agrupar siempre que sean materias afines, se entiende siempre que sean dictadas por la misma entidad, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, digamos. Así que yo estaría de acuerdo con esto. Yo también. Si no hay palabras, lo voy a colocar en votación. No. En votación, Magdalena. Senadora Allende. A favor. Gracias. Senador Durana. A favor. Gracias. Presidenta. Voto a favor. Bien, se acoge la propuesta del Ministerio para el artículo tercero, recordando que este artículo no tenía indicación, y hay que formular la corrección cuando se amplíe el plazo. Finalmente, la indicación 846, en la página siguiente del comparado, indicación de los senadores señor Allende y señor Bianchi para incluir un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. En el caso de un año, el Ministerio de Hacienda publicará un reglamento para el reporte de empresas, bancos y entidades financieras que se actualizará al menos cada 3 años de acuerdo a estándares internacionalmente aceptados. Adaptación de los marcos actuales, incluyendo aquellos creados por el CDP, anteriormente conocido como Carbon Disclosure Project, el International Integrated Reporting Council y Sustainability Accounting Standard Board. Yo entiendo que este está subsumido en los artículos anteriores, en lo que se aprobó de la información que deben entregar los bancos, en la información financiera que deben entregar relacionada con el cambio climático, entiendo. No sé. El informe de inversión climática. Sí, efectivamente, Oiga, por su intermedio, Presidenta, se entiende que están consideradas en esa materia, que por lo tanto ya se consideran incompatibles, considerando que se estableció esta forma que está basada en las metodologías y estándares internacionales, por lo tanto cumple con la lista que se mencionaba ahí, pero dejándolo establecido en este artículo nuevo de informe de inversión climática. Gracias, Carolina. Ahí estoy en la duda, ¿hay que votarlo? ¿Sí? ¿Se entiende la explicación? Pero no sé. Hay que votarlo, pero habría que rechazarlo porque es incompatible con la metodología que se acordó anteriormente. Coloquemos en votación entonces. Ahí está. Senadora Allende. Perdón, es que ya ahí me perdí. Nosotros tenemos que votarlo en contra, ¿no? En contra, porque es distinta una metodología de la otra. Ok, entonces en contra. Gracias. Senador Durana. En contra. Presidenta. Un voto en contra. Gracias. Rechazada la indicación 846. Ahora volvemos hacia atrás. Falta el 847. Ay. No la vi. La indicación 847 de los senadores señora Órdenes y señor Ginardi para consultar un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. En el plazo de un año, el Ministerio de Hacienda publicará un reglamento para el reporte de empresas, bancos y entidades financieras, el que se actualiza menos cada 3 años, de acuerdo a estándares internacionalmente aceptados.
Se ofrece la palabra ahí. Entiendo que está recogido, ¿no? Sí, Sí, me da la impresión que está recogido eso. sí, por su intermedio, presidente, efectivamente, es lo que estábamos conversando recién en el fondo con la indicación anterior. Está Ok. recogido. Pongámoslo en votación porque no la puedo retirar porque la presenté con el senador Girardi. Senador Allende. Entonces en contra, porque Sí. ya está recogida. Se recogió. Para que quede por lo menos en la historia de la ley, ¿por qué en contra? Que ya está recogida. Gracias. Senador Grande. En contra por las mismas razones. Presidenta. En contra. Gracias. Rechazada la indicación 247 y volvemos hacia el tomo 1. Al tomo 1. Sí. Acá me perdí un segundo, por favor. No, si yo, ¿cómo nos perdemos? Muchos saltos. Página 17 del tomo. Con esto llegamos ya numéricamente, porque tenemos que volver a los pendientes, pero ya cubrimos la última indicación entonces. La Sí, 800. Pero nos falta el transitorio, ¿no? No, esto era los transitorios. Ya Terminamos. terminamos todo. Sí, pero tenemos que volver a los pendientes. Ya. Ya. Son pocos. Ahí. Usted nos dice, Magdalena, entonces en el tomo 1. Tomo 1 es la indicación número 60, página 17. Ya. Estaba pendiente la letra, esta indicación que proponía de los senadores señor Allende y señor Bianchi, que proponía una letra nueva para incorporar el principio de acceso a la información. Ocurre que esta indicación quedó pendiente porque, en definitiva, la indicación se incorporó en el texto aprobado, las indicaciones 720 y 721. Eso es lo que entendió la Secretaría y no sé, eso es el punto que estaba pendiente, pero se dejó pendiente porque como se iba a tratar posteriormente sobre las indicaciones 720 y 721, La recogieron. Sí, la recogieron. Ok. Gracias, Magdalena. ¿El Ministerio de Medio Ambiente quiere agregar algo? Sí, señora presidenta, por su intermedio, efectivamente, lo que dice Magdalena es correcto. Acá está la indicación 60 quedó pendiente mientras se votaba la indicación 720 de los senadores Allende y Bianchi, 721 de Orden y Girardi, relativo a, digamos, la televisación o la transmisión de las sesiones del Consejo de Ministros. Y además, bueno, y eso ya se votó favorablemente por la comisión, y además se incorpora, o el contenido o el sentido de dicho principio se incorpora en el principio de participación ciudadana, que ya señala el deber del Estado de contar con mecanismos que permitan asegurar la participación de todas las personas o agrupación de personas en la gestión de cambio climático. Asimismo, el principio de transparencia, que es facilitar el acceso público. Ahí la perdimos. Exacto, que ya están aprobados. Y adicionalmente la comisión se reforzó los sistemas de información, así como el acceso a la información en materia de cambio climático con este sistema integrado que se va a formar con los distintos sistemas de información de cambio climático, y además se reforzó el contenido del artículo 31 relativo a la participación ciudadana. Por lo tanto, entendemos que ya se encuentra recogido en las modificaciones aprobadas. Muchas gracias, Paulina. Magdalena, deberíamos colocarlo en votación. Acá corresponde, dado que ya se encuentra para rechazarlo. Sí, y rechazar la explicación y poner una explicación breve, que la misma explicación que ha dado Paulina. Exactamente. El rechazo. Que se recogió en las otras indicaciones. Entonces. Senadora Allende. Bueno, entonces, por el rechazo en la medida que se incorpora en los principios de lo que más nos interesaba a nosotros, que tenían que ver con la transparencia, el conocimiento, en fin, la participación ciudadana. Gracias. Senadora Durana. En contra. Gracias.
Presidenta. Más que en contra, esto está subsumido, pero en fin, está recogido en las indicaciones, así que está bien que presenta la comisión, pero bueno. Presidenta. Voto en contra, en tanto, claro, están incorporadas, porque acá se basó en las indicaciones 720 y 721, eso es lo que entiendo yo. Sí, Vimos ese exactamente. debate, recogimos este punto. Ok. Bueno, por las razones que se dijeron, esta indicación, la indicación número 60, se rechaza. Enseguida vamos a la página 37, del tomo primero. Ahí no está el senador Durresti. La indicación, él pidió que quedara pendiente la de los presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero. No sé. Mantengamos la pendiente. ¿Paulina está solicitando la palabra? Paulina. Sí, señora presidenta, por su intermedio, que antes de esa definición de presupuestos regionales, una solicitud por parte del asesor del senador Durresti de complementar de la senadora Allende, de complementar la definición de enfoque ecosistémico. Ecosistémico. Sí, en el fondo porque había una precisión que faltó realizar y por lo tanto la definición. Sí, la verdad es que habíamos dicho, presidenta, que tal vez para la siguiente sesión, pero es muy sencillo, lo único que está haciendo ¿Está claro? Así que podríamos aprobarlo. Yo no tengo ningún problema. Si existe acuerdo, porque claro, es una solicitud que hace la senadora Allende, se requiere ahí, en el fondo, reabrir el debate respecto a esto. Pero yo entiendo que existe unanimidad y si es así, lo colocamos en votación nuevamente. En votación, Magdalena. Sí, hay unanimidad. Enfoque, con la precisión que solicitó la senadora Allende, quedaría enfoque ecosistémico, aquel que considera la interacción entre individuos de diferentes especies con su ambiente no vivo y entre las especies entre sí. Excelente. En votación. ¿Está bien? No habría problema. ¿En votación? Sí. O por la unanimidad, ya que se dio la unanimidad para reabrir. Exacto. ¿Ah? Por unanimidad. Cojamos la unanimidad. Ya. Aprobada la nueva redacción para enfoque ecosistémico. Con respecto a lo del senador Durresti, al presupuesto regional de gases de efecto invernadero, no sé si queda pendiente o no, porque como él no está. Yo les planteo que lo dejemos pendiente. Mañana va a estar el senador Durresti en la comisión presente. Entonces pasaríamos al artículo 4, meta de mitigación, en el tomo segundo, página 1. Tomo 2. El artículo 4, meta de mitigación. Al año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Las indicaciones propuestas, la número 157, el senador señor Durana lo sustituye por el siguiente. Artículo 4, meta de mitigación. En el año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Dicha neutralidad será acreditada mediante el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. La indicación 158 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi es para sustituir el guarismo 2050 por 2040. Enseguida la indicación 159 de los senadores señora Allende y señor Bianchi para agregar después del punto final, que pasa a ser punto seguido, asimismo, en conformidad a los compromisos internacionales que ha suscrito Chile, se entenderán como hitos y metas intermedios
esta ley aquellas que se indican en la contribución determinada a nivel nacional vigente al momento de la publicación de la presente ley, o las que la reemplacen en lo sucesivo. También constituirán metas intermedias el cumplimiento de lo señalado en los artículos primero, segundo y tercero transitorio de la presente ley. El incumplimiento de las metas a que se refiere la presente ley, incluidas las metas intermedias, tanto de adaptación como de mitigación, será considerado como haber dejado sin ejecución la presente ley para efectos de lo preceptuado en el artículo 52, número 2, letra B de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de los demás efectos legales. Enseguida, la indicación 160 y 161 de los senadores señor de Urresti Quintero para agregar un inciso nuevo con el siguiente texto. Se podrán definir metas de mitigación anteriores para determinadas regiones o macroregiones del país. También propone agregar un inciso nuevo en las indicaciones 162 del senador señor Latorre y 163 de los honorables senadores señora Proboste y señor Navarro, que tiene el siguiente texto. Para obtener la meta de neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, se deberá alcanzar al año 2030 una reducción de gases de efecto invernadero en un 45%. Al año 2040 deberán reducir sus emisiones en un 70%, ambas cifras porcentuales, considerando la base de emisiones del año 2019. Además, para el 2040, Chile contará con el cierre de todas sus centrales termoeléctricas. Carolina. Y finalmente, las indicaciones 164 y 165 al senador señor Latorre, senadora señora Proboste y señor Navarro, para agregar un inciso nuevo con el siguiente texto. El presupuesto nacional de emisiones y los presupuestos sectoriales de emisiones deberán orientarse y ajustarse a las metas intermedias señaladas en el inciso anterior. Las indicaciones 166 de la indicación 166 de la senadora señora Órdenes y señor Girardi para agregar los siguientes incisos nuevos. Asimismo, se entenderán como mitos y metas intermedias de esta ley aquellas que se indican en la contribución determinada a nivel nacional vigente al momento de la publicación de la presente ley o las que lo reemplacen en lo sucesivo. También constituirán metas intermedias el cumplimiento de lo señalado en los artículos primero, segundo y tercero transitorio de la presente ley, entre las que se incorporará la descarbonización de la matriz energética al 2030. Y la indicación 167 de la senadora Rincón para consultar el siguiente inciso segundo nuevo. El cumplimiento de dicha meta será evaluado anualmente a través del pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por el cual indicará las observaciones, recomendaciones y medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la meta para el año 2050. Este es un artículo del senador señor Brana, pero ¿lo vemos al tiro? No, yo creo que yo me tendría en el anterior. Sí. Se ofrece la palabra, porque esto tiene que ver con la meta 2050. Sí. Otra fecha. Carolina Urmeneta me había solicitado la palabra. Por su intermedio, Presidenta, justamente el trabajo que desarrollamos con la mesa técnica y que va a proyectar Pedro Pablo Rossi muestra específicamente el análisis del tema de la meta al 2050 y que hay varias indicaciones que hablaban justamente de esto. Lo primero es respecto a la indicación 157 del senador Durana, que especifica cómo se debería reportar esa meta. Eso efectivamente está considerado en el proyecto de ley y reforzado en el Sistema Nacional de Inventario, que está establecido en el artículo 25, al igual que el Sistema Nacional de Prospectiva en el artículo 26. Por lo tanto, se considera que por un orden metodológico de la ley y para no ponerlo de manera redundante, se recomienda rechazar esa indicación por cuanto ya está considerado
específicamente en esos artículos. Eso es algo muy específico respecto a esa indicación. Y después, respecto a las indicaciones 159 de los senadores Allende y Bianchi, 164 de los senadores Latorre, 165 de los senadores Proboste Navarro, y la indicación 281 de los senadores Allende y Bianchi, que contemplan la definición de metas intermedias en el camino a la carbono neutralidad al 2050 y el reconocimiento de esto. Estas indicaciones fueron acogidas de manera más completa e integrada en las modificaciones que ya se aprobaron del artículo 5, específicamente en las letras A y D, para mejor entendimiento e interpretación de esta ley. Y además en el artículo 7 del proyecto de ley se señala expresamente que los hitos y metas intermedias para cumplir la SLP, la estrategia climática de largo plazo, perdón, serán fijados en la NDC. Acá se detallan las modificaciones que ya fueron acordadas en Quedó sin audio, Carolina. efecto invernadero al año 2030 y 2050, según la meta del artículo 4 y conforme a lo establecido en la NDC, en la letra D, los objetivos, metas, indicadores de mitigación y adaptación a mediano plazo, conforme a lo establecido en la NDC. Por lo tanto, esas fueron mejoras que se hicieron en línea a considerar estas metas intermedias que también está establecido en el artículo 7. Por lo tanto, lo que propone la mesa técnica a la comisión es considerar subsumidas esas indicaciones relativas a las metas intermedias. Y por último, respecto a la consideración de adelantar la meta de la carbono neutralidad del año 2050 al año 2040. Ahí esto se conversó bastante y se lleva conversando mucho tiempo en la mesa técnica, y nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente también con el apoyo técnico y el financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo y la participación de Rand Corporation y del Centro de Energía de la Universidad de Chile, el Centro de Cambio Global y CLAPES de la Universidad Católica, hicimos un estudio en paralelo que ya lleva varios meses, ¿cierto? Y que ya está poniéndose a disposición, donde se analizaron más de 1000 escenarios considerando factores nacionales e internacionales, como el crecimiento del PIB, con el COVID, el crecimiento de la población, los precios de los commodities, los incendios, la hidrología, etcétera. Y el análisis de estos 1000 escenarios muestran que si bien para Chile es posible llegar a la carbono neutralidad, que efectivamente se puede lograr, como ya lo habíamos modelado, existe bastante incertidumbre y existen muchos escenarios que son plausibles donde el lograr la carbono neutralidad al 2050 presenta dificultades y complicaciones. Y esto se debe principalmente a incertidumbres que tienen relación con factores como el rendimiento de los bosques nativos, que se puede ver disminuido producto de específicamente los escenarios de cambio climático, la baja electrificación del transporte privado, el alto costo de la tecnología solar, de la concentración solar de potencia, la intensidad energética producto de la producción de cobre, la baja electrificación en la minería, la baja penetración de hidrógeno en el transporte de carga, etcétera. Y por lo tanto, a partir de estos resultados, lo que se ve como recomendación de este estudio, que es un estudio de análisis de robustez de la carbono neutralidad al 2050, que también se ha hecho en otros países como Costa Rica y Colombia, lo que se recomienda más que adelantar la meta es fortalecer la NDC y las medidas que se están haciendo para cumplir con la carbono neutralidad y ponernos en la ruta en este camino, y por lo tanto lograr la carbono neutralidad al 2050. Entonces, considerando esto y considerando también la indicación que se había presentado, la mesa técnica lo que le propone a la comisión es una nueva redacción que contempla la opción de adelantar la meta cuando veamos que efectivamente estamos en esta ruta y podamos confirmar que que se cuenta con la información requerida, tanto científica como práctica, para implementar las medidas y poder adelantar la meta. Y por eso se propone una modificación al artículo 4, que es de la meta de mitigación, que contempla que a más tardar al año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases. El Ministerio, conforme a la ley, tiene relación climática que están, las evaluaciones de
que efectivamente es posible adelantar la meta de carbono neutralidad y eso ya está como en el proyecto de ley. Así que respecto a esa indicación, además, indicaciones 62 de la Torre y 63 de la senadora Proboste y el senador que contempla establecer porcentajes 30 y 20, ahí se hace proyecto de ley lo que establece, tal como pide ciencia, son presupuestos terminar a Carolina, es que la escucho entrecortado, pero no sé si es mi conexión. más que las No, parece que sí, porque yo también oigo muy, no le oigo por lo bien. tanto, lo que se Carolina, recomienda es mantener Carolina debería cerrar la cámara. está votado en esta misma comisión para Carolina, es que no, la última parte no ha sido posible escucharla. Su conexión tiene, hay ciertas complicaciones. Si pudiéramos ver el cierre ahí nuevamente. Ahí. Presidenta. Sí, senadora Allende. O sea, yo sugiero llegar hasta la propuesta de la mesa técnica, el artículo 4. No seguir como había seguido Carolina con las indicaciones 162, 163, porque ahí ya no se le entendió mucho que estaba en Nada. Entonces yo sugiero llegar hasta ahí, y dentro de eso, a mí me parece bien en la meta de mitigación que diga más tardar, eso creo que ya es un progreso. Sin embargo, yo hubiese preferido, efectivamente, que hubiésemos llegado como meta al 2040, pero entendiendo los escenarios, puede allanarse si sobre todo se pone a más tardar, por lo tanto uno espera con mayor ambición y voluntad quizás de poder hacerlo antes. Ahora, lo que no me gusta mucho es que esta meta sea evaluada cada 10 años. Yo creo que es un plazo muy amplio. Esto debió haber sido un plazo de unos 5 años, no veo por qué tiene que ser 10 años para que sea evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente conforme a los instrumentos. Me gustaría una explicación más clara porque yo lo hubiese dejado 5 años. No entiendo mucho por qué ese plazo tan amplio. Gracias, senadora Allende. Vamos a recoger eso, le vamos a pedir al Ministerio de Medio Ambiente y al CR2 respecto a los plazos de 10 años versus 5 años. Yo también habíamos presentado con el senador Girardi el tema, comparto que a más tardar abre un poquito más el escenario de los plazos, pero claramente, o sea, yo entiendo que es posible apostar a la carbono neutralidad al año 2040. El tema es que hay varios factores que obviamente como buenas variables no siempre las controlamos ni tenemos la certeza de cómo se van a comportar. Pero yo voy a insistir en eso porque creo que es un tema que también es poner en el horizonte político. Yo entiendo la explicación técnica y por eso entiendo que haya quedado finalmente a más tardar. Pero como esto también si lo hacemos coherente, no sé si es la estrategia climática de largo plazo o en algún tipo de medida, porque hay países, por ejemplo, que ya han prohibido el uso de autos en base a diésel. Pero esos países se van a empezar a vender, y es lo que ya está ocurriendo, que se venden en países como el nuestro. Entonces, ¿cómo medidas de ese tipo las hacemos también coherentes para al final del día no terminar pagando los costos en países como el nuestro? No los veo a todos en pantalla. Maisa tiene la palabra. Gracias. No me voy a pronunciar con respecto a lo de si son 5 o 10 años, efectivamente, esto creo que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente responderlo, pero sí quería en este caso comentar que en la discusión... Uy, me estoy escuchando. Yo lo oigo bien. Ya, yo estaba escuchando un eco. Bueno, que en la discusión de la mesa técnica estuvimos de acuerdo en... yo defendí de que lo responsable es dejar no adelantar en la ley la meta, pero dejar la opción cuando tengamos más estudios. En este momento los estudios que mostró Carolina efectivamente demuestran de que la carbono neutralidad es posible, tal como
la modelación había indicado para la primera NC, o sea, la meta del 2050, cuando el Ministerio de Medio Ambiente lo propuso, tenía un respaldo técnico detrás, no fue una meta que simplemente haya salido como del sombrero, sino que había un respaldo de modelación técnica detrás. Y lo que se hizo durante el año pasado es que esa modelación se robusteció. Y en esa modelación, lamentablemente, se demuestra de que hay incertidumbre bien alta con respecto a las medidas que estamos incluyendo. Entonces, yo en este caso, como científica, tengo que ser responsable y decir que lo responsable es mantener la meta al 2050, dado el conocimiento que tenemos hoy en día. Pero al cambiar la redacción al más tardar y al dar la opción de la revisión cada cierto tiempo, queda definitivamente abierta la posibilidad de incluir nuevas medidas, de ver cómo va cambiando el escenario nacional como internacional, etcétera. Y les recuerdo que además ese es justamente el espíritu del Acuerdo de París, que cada 5 años las ambiciones sean más ambiciosas y de que se deban revisar. Así que yo diría que por un lado es responsable lo que dice y por otro lado también deja abierto a que se implemente en todo su espíritu el Acuerdo de París y las discusiones que se hacen en la Convención Marco, donde estos temas también se están revisando periódicamente. ¿Presidenta? Gracias, Maísa. Senador José Miguel Durana, luego la senadora Allende. Presidenta, en primer lugar quería retirar la indicación 157, de acuerdo a lo que explicó el Ministerio, la señorita Carolina. Obviamente está subsumida esta indicación para que no tengamos que llevar la votación. Y en segundo lugar, yo concuerdo en que nosotros debiésemos generar el plazo hasta el año 2050, de tal forma de que no logremos de una u otra forma vincular negativamente una acción que se tiene que desarrollar a través de los aspectos técnicos que se tuvieron a disposición para fijar la propuesta del año. No obstante eso, me abro sí a que la revisión pudiésemos concordarla de tal forma de que no fuese tan extensa esta revisión, sino que pudiese efectivamente cada cierto tiempo ir evaluando cómo es el comportamiento y cuáles son las acciones reales que se vayan desarrollando para que efectivamente al año 2050 no tengamos que pedir una postergación, sino que muy por el contrario lleguemos al efecto que todos queremos lograr. Me parece muy bien lo que usted ha planteado, Presidenta, en relación a que si es que finalmente los vehículos a diésel en otros países no van a poder ingresar, no vaya a ser que Chile sea finalmente el lugar donde nos vamos a llenar de vehículos a diésel que son bastante económicos, pero que obviamente son bastante perjudiciales para el logro de esta meta. Y eso significaría que nosotros estaríamos siendo irresponsables porque casi estaríamos promoviendo que a Chile llegara este tipo de vehículos y que finalmente en el corto plazo vayan a quedar fuera de la ley o fuera de la norma. Así es que en concreto me abro a la revisión con el objetivo de que finalmente la revisión de las medidas ojalá fuesen vinculantes, de tal forma de poder ir preparando el camino para que el año 2050 sea algo real y no sea algo que tengamos que a futuro postergar. Gracias, Presidente. Gracias, senador Durana. Senadora Allende. Luego sí, Pilar. ya lo dijimos, Presidenta, y yo comparto también entonces la mirada que nos hace Maísa como científica. O sea,
es el ideal. Yo creo que uno pudiera haberse planteado 2040, entendiendo que hay variables que no están hoy día o un nivel de conocimiento que todavía no logra garantizarnos aquello. Yo creo que la reacción a más tardar satisface. A mí por lo menos entiendo que deja de manera más abierta la posibilidad de adelantar, digamos, la carbono neutralidad, y creo que es sumamente importante. Lo que sí yo voy a insistir es que no veo ninguna razón por qué tenemos que evaluar las metas cada 10 años cuando el propio Acuerdo de París establece 5 años. Entonces yo creo que ahí hay algo que no tiene mucha coherencia. Yo no sé qué piensa el Ministerio de Medio Ambiente, pero yo sería partidaria de dejarlo cada 5 años, derechamente, tal como está en el Acuerdo de París. Gracias, senadora Allende. Pilar. Sí, muchas gracias, presidenta, y muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en relación a este punto les quisiera comentar un poco cuál fue la discusión que tuvimos en la mesa técnica, puesto que habían dos interpretaciones respecto de esta última frase. Algunos entendían que la revisión justamente hacia una mayor ambición era suficiente, y tal como lo establece el Acuerdo de París, como dice la senadora Allende, era suficiente para entender que también en esa revisión hacia la mayor ambición, tal como lo propone el Acuerdo de París, involucraba la revisión de la meta en 2050. Sin embargo, en la misma discusión que tuvimos, dijimos que si bien puede estar implícito, sería positivo dejarlo de manera más explícita en la ley. ¿Qué es lo que quiero diferenciar con esto? Una cosa es la obligación que tiene Chile como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y del Acuerdo de París, de revisar cada 5 años sus metas hacia una mayor ambición, cosa que quedará plasmada en la NDC, y otra cosa es revisar esta meta nacional hacia el 2050. ¿Ya? Lo que estamos revisando cada 5 años son esas medidas y acciones específicas para alcanzar la meta en 2050. Sin embargo, acá lo que está en discusión es la meta al 2050 y la posibilidad de adelantar ese plazo y acercarlo hacia el 2040 o hacia otra fecha. Entonces, este artículo cuarto, tal como queda ahí demostrado en la última frase, no está cuestionando en ningún caso la revisión de las metas y acciones que se van a incluir en las NDC cada 5 años, sino que solo agrega que el Ministerio tendrá la obligación de incluso revisar la meta establecida, el plazo de la meta de mitigación establecida en este artículo cuarto. ¿En qué plazo? En 10 años. Ahora, yo creo que ahí tocará al Ministerio explicar por qué cada 10 el plazo de la meta de mitigación del artículo cuarto y por qué no 5, porque, bueno, según lo que se indicó en la mesa técnica, había ciertas complejidades que yo no puedo reproducir en este minuto, pero me quería dejar o tratar de esbozar un poco las diferencias y las sutilezas de la discusión por si no estaba claro antes. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Carolina había solicitado la palabra también. Por su intermedio, presidenta, y gracias por las intervenciones previas porque nos ayudan bastante a explicar la misma línea. Efectivamente, Chile, al igual que todos los países, deben revisar con ambición su NDC cada 5 años. La NDC mira a un plazo de 10 años y, como hemos conversado, corresponde a estas metas intermedias en estos caminos de largo plazo. En la revisión de la NDC claramente se revisa cómo va avanzando la implementación y cómo vamos desarrollando la política climática de Estado. Ahora, lo que estamos estableciendo en esta propuesta en el artículo es que cada 10 años el Ministerio está obligado, además, a hacer los estudios y actualizar la información con esta mirada de largo plazo, de manera de tener este tipo de estudios que hicimos durante estos años para poder determinar la carbono neutralidad, la mirada de largo plazo y las modelaciones que se requieren para hacer todos estos estudios, si bien se van a revisar y se van a actualizar en el contexto de la NDC mira hacia las metas intermedias, cumpliendo con este propósito de largo plazo, pero lo que se busca cada 10 años es efectivamente obligarnos a revisar si va a ser posible adelantar estas metas. Entonces, eso es un poco lo que busca esta doble revisión que se hace, y recordar que de todas maneras, si es que en una actualización de la NDC
se viera que hay posibilidades de adelantar las metas, existe un procedimiento abreviado de actualización de la estrategia que ya se votó en esta comisión y que busca justamente eso, que es actualizar las metas solo de mitigación, en ese caso en que la ANS viera que efectivamente, sin embargo, establece Ahí se distorsiona la voz. va a obligar a hacer revisión Ahí no la y a escuchamos, justificar Carolina. que se puede adelantar. Lamentablemente se nos perdió la última parte, presidenta de Carolina. A mí no me sigue quedando muy claro por qué tenemos que hacerlo cada 10 años. Perdón, sí, Yo les propongo, senadora Allende, si no dejémoslo, quedan 15 minutos, dejémoslo pendiente, démosle una vuelta con nuestros asesores, comenzamos mañana con esta. Yo también tengo, o sea, yo entiendo las explicaciones, pero también está el principio precautorio, entiéndolo a más tardar el año 2050, pero quiero hacer también No, el 2050, pero yo no hablo del 2050, hablo de los 10 años del plazo. Cada 10 años, exacto. Y la revisión. Claro, a más tardar, como dije, satisface, porque deja abierto la opción que pudiera ser antes, que era lo que nosotros un poco sosteníamos, pero a mí me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso. La segunda parte de la propuesta de la mesa técnica respecto a la meta de mitigación es la que no me queda claro, es que por qué tenga que ser evaluada cada 10 años por el Ministerio del Medio Ambiente. Sí, yo tengo el tema con el plazo del 2050. Ya. Mala ambición. Pero podemos, no sé, aprovechemos el espacio, quizás recrear un poco más lo que fue el debate en la comisión técnica, porque Carolina efectivamente la perdimos durante la última parte de la... Sí, no, yo no alcancé a caso que reitera la senadora Allende. Ahora está congelada. Yo no sé si Pilar, tenga que hablar sin la Carolina, habría que sugerirle que hable sin la cámara, a ver si mejora. ¿Ahí me estás, presidenta? Ahí la escuchamos, Carolina. Perfecto. Solo recalcar que estamos en el fondo evaluando. Uno es el año de la meta de la carbonería, la meta en carbono neutral es lo que nos pide ciencia y establecido el 2050 para Chile. Maiza, contamos con relaciones. No, Carolina, hemos hecho un esfuerzo, pero no está resultando. Sí. No sé si alguien que tenga mejor conexión pudiera un poco, quizás como dice la presidenta, yo me atrevo a sugerir, quizás nos puedan, Maiza o Pilar, no entrar en la discusión del plazo, sino que los argumentos que se entregaron en la mesa técnica para que el mayor conocimiento nuestro, que no participamos directamente en la mesa técnica. En ese espacio. Sí, yo entiendo, presidenta, yo creo que Maiza me puede colaborar harto en eso, porque entiendo que la complejidad de revisar el plazo de la meta, no la meta, porque la meta sabemos que es la carbono neutralidad. El punto de discusión es cuándo. Hoy día la evidencia científica nos dice que eso es posible hacer al 2050, pero entendemos que mañana puede ser que la evidencia científica nos diga que es al 2040, y por eso se agrega a más tardar, porque perfectamente eso podría cambiar mañana. Ahora, en cuanto a evaluar adelantar el plazo para cumplir la meta, entiendo que hay una complejidad de tipo técnica que hace difícil que el ministerio se pueda comprometer a hacer eso cada 5 años, a pesar que el ministerio hace ese trabajo para la actualización de la NS, los plazos de la NS son a 10 años. Creo que ahí Maiza nos puede complementar a lo mejor con la complejidad propia de estos procesos de actualización de la NS, porque entiendo que el adelantar la meta iría de la mano con la actualización de la NS, o sea, qué hemos hecho, cómo vamos, qué es lo que hay que hacer, hacia una mayor ambición y qué evidencia disponible hay para eso. Sí, a ver, lo que yo puedo complementar ahí es que hay que recordar de que la estructura completa es que la ANC fija, o sea, la ley fija el plazo final, la carbono neutralidad,
Y la ANS lo que hace es fijar, bueno, ¿cuánto vamos a disminuir en los próximos 10 años? Con la meta final, con ese punto final al 2050, ¿cuánto vamos a reducir en esta década, en la siguiente década? Y eso es lo que llamamos el presupuesto de carbono. Y eso lo hace la ANS. Después la estrategia climática de largo plazo distribuye ese presupuesto de carbono. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Durante el 2019 trabajamos sobre el presupuesto carbono. Durante todo el 2020 y 2021, porque no está terminado, comienza la próxima semana la discusión pública, estamos dividiendo en los distintos sectores. ¿Cuánto se va a hacer cargo cada sector de ese presupuesto carbono? Y una vez que eso esté aprobado, que va a estar aprobado si todo sale bien en octubre, los sectores tienen que hacer sus planes sectoriales, es decir, y saber qué medidas van a implementar para hacerse cargo de su presupuesto. Así que estamos hablando en total de un proceso que dura sus buenos 3 años, yo diría. Entonces, que el ministerio, cuando recién los ministerios estén implementando su presupuesto, venga el Ministerio de Medio Ambiente, hace una nueva modelación y dice, en realidad vamos a adelantar el plazo y por lo tanto el presupuesto se nos achica. Yo me imagino que esa es la complicación, de que aquí hay varias etapas, incluso si las etapas van muy bien entrelazadas y rápido, estamos hablando de 3 años y medio, y por lo tanto la revisión de 5 años, yo me imagino que eso es lo que está detrás de la... Pero la verdad las cosas es que si no discutimos en la mesa técnica mucho lo de 5 a 10 años, lo que sí nos pareció muy bien de que algo que estaba implícito en el Acuerdo de París y en la ley queda explícito en el artículo 4. Pero no hubo una mayor discusión sobre si era 5 o 10 años. Pero ahí veo que Carolina apareció, quizás puede explicarnos bien si efectivamente esas son las razones. Pobre Carolina. Muchas gracias, Maísa. Carolina, estamos atentas. Por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. Y efectivamente ahora me conecté el celular. Muchas gracias, Maísa, porque justamente tiene que ver con eso, con que para la ANS establece estas metas intermedias para que podamos avanzar y todo el Estado y toda la inversión y el trabajo que se realiza en Chile va a ir en esa línea y por lo tanto no es que no queramos revisar la meta cada 5 años, efectivamente se va a revisar en línea con estas metas intermedias, pero el nivel de estudios y profundidad que se requiere para actualizar y adelantar la meta nacional de la carbono neutralidad, adelantar el año, como bien decía Pilar, requiere un esfuerzo que es bastante importante. Entonces lo que nos preocupa es que dejemos de preocuparnos un poco de la implementación de las medidas y del seguimiento y de verificar que efectivamente vamos avanzando en esa línea, porque cada 5 años necesariamente tengamos que justificar porque sí o porque no estamos cambiando el año. Ese es un poco el trasfondo, porque la ANS tiene muchas metas y acciones específicas que se deben desarrollar de 5 a 10 años para poder estar en esta ruta de largo plazo. Entonces, es por eso solamente que se proponen los 10 años que van en línea con las actualizaciones de la estrategia climática de largo plazo, que efectivamente hace eso, mirar hacia 10 años y tener todos estos estudios que hemos mostrado en esta comisión y que hemos mostrado también ampliamente, como dice Maísa, en los procesos participativos de elaboración de los instrumentos, para poder tomar la decisión como país de adelantar el año de esta meta que está establecida, ¿cierto? Y que nos ha solicitado la ciencia para poder enfrentar el cambio climático. Es esa la razón, en el fondo, de cómo vamos focalizando la discusión que estamos estableciendo que tenemos que tener en el contexto de este proyecto de ley. Muchas gracias, Carola. Senadora Allende, no sé si la explicación o los comentarios aclaran un poco el tema de su consulta. Sí, entiendo que no es fácil, hay ciertas dificultades. Si permite avanzar, lo dejo así, después esto igual va a ser revisado, así que habrá que verlo. No, está bien, podría hacerlo. Porque tenemos la opción, gracias senadora, de votarlo o dejarlo para mañana en primera instancia, quizás. Ya se dijo,
Porque usted es verdad que tenía inquietud por el No, 2040. pero yo también estoy de acuerdo, si a más tardar tendremos que hacer bien la tarea nomás y Sí, eso ya es. tener el compromiso implícito al 2040. Está bien, yo estoy dispuesta a aceptarlo entonces estas explicaciones y bueno, si se ve que se pudiese hacer mejor. Ok, entonces vamos a colocarlo en votación antes de cerrar la orden del día. De Magdalena. acuerdo. Magdalena. Micrófono. En votación la propuesta de la mesa técnica para el artículo cuarto. Senadora Allende. De acuerdo. Senador Durana. A favor. Presidenta. Voto a favor. Muchas gracias. Entonces, al aprobarse este artículo cuarto como lo propone el Ministerio, se rechazan las indicaciones, bueno, se retiró la indicación 157, se rechaza la indicación 58, la 159 también se rechaza, la 160 y 161 se rechazan, 162 y 163 también, 164 y 165, 166, 167, y la 168 no la vimos, la del senador señor Durana, y otras, hasta ahí llegamos. Y la indicación 169 y 170 no las hemos visto. Démosle lectura, tenemos unos minutos y vemos si las votamos o las dejamos para la próxima sesión. La indicación 168 a página 6 del comparado número del tomo 2. La indicación 168 del senador señor Durana para agregar un artículo nuevo del siguiente tenor. Meta de adaptación. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos y desastres relacionados con el clima. El avance en esta meta se acreditará mediante los indicadores utilizados para medir el avance de desarrollo sostenible 13 de acción por el clima. Y la última indicación de los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro para consultar un artículo nuevo del siguiente tenor. Adaptación. El Estado en sus tres poderes, de manera articulada y participativa, podrá adoptar las medidas de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza para el aprovechamiento de oportunidades frente al cambio climático. Las mismas que tienen por finalidad garantizar un territorio resiliente y sostenible, priorizando el uso eficiente del agua en las actividades industriales y mineras, el ordenamiento territorial y ambiental, el desarrollo de ciudades sostenibles, la conservación y restauración de ecosistemas terrestres y marinos, la prevención y gestión de riesgos climáticos. Gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra sobre las indicaciones 168, 169 y 170. Las primeras del senador Durana, entiendo. Señora Presidenta, por su intermedio. Paulina. Acá la propuesta de la mesa técnica es considerar subsumida, ya que efectivamente aquí a nivel internacional no existen metas respecto de la adaptación, y lo que se está haciendo es más bien la definición de los contenidos de las comunicaciones de adaptación. El proyecto de ley establece la obligación de avanzar en la definición de indicadores y metas en la estrategia climática a largo plazo, en línea con la realidad nacional e internacional, lo que ha sido reforzado a partir de las modificaciones que se han incorporado al artículo 9 relativo a los planes de adaptación y el artículo 42 que refuerza el plan de adaptación considerando su importancia territorial. De esta forma se propone considerar subsumida en las indicaciones que ya se han aprobado por la Comisión, específicamente aquellas relacionadas con el contenido de la estrategia climática de largo plazo en relación con las materias de adaptación, así como con aquellas relativas a los indicadores de monitoreo, reporte y verificación que se han incorporado a todos los planes sectoriales, tanto de mitigación como adaptación. Gracias, Paulina. Estoy de acuerdo con eso. Si hay acuerdo, las consideramos subsumidas. Senadores Durana, Allende.
Me imagino. Bien. Senador Durana, una Sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces las consideramos subsumidas. Bien. Ahí estamos. Entonces ya llegamos a la orden del día y les propongo continuar mañana con la indicación pendiente. Muy bien, muchas Entonces, gracias. habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos mañana. Gracias. Bien. Chao.